Hola, muy buenas. Hoy venimos con un vídeo que te puede interesar, así que comencemos. En el número 1 tenemos el romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Es un movimiento artístico y cultural que tuvo lugar en Europa y América del Norte a principios del siglo XIX. Este movimiento se caracterizó por su enfoque en la emoción, la imaginación, la libertad individual y la naturaleza. Los artistas románticos a menudo se inspiraron en la naturaleza, la historia, la literatura y las leyendas para crear obras que evocaban sentimientos intensos y profundos. El romanticismo tuvo una gran influencia en la literatura, la música y la cultura en general, y a continuación veremos unos ejemplos. Un ejemplo de romanticismo es Francisco de Goya, con su obra El 3 de mayo de 1808 en Madrid, que data del 1814, y la obra representa uno de los eventos más trágicos de la Guerra de la Independencia Española, la masacre de ciudadanos españoles por parte de las tropas napoleónicas el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Otro ejemplo sería Eugène Delacroix, con su obra La libertad guiando al pueblo, que data del 1830, y la obra representa la Revolución de Julio de 1830 en Francia, en la que los ciudadanos parisinos se rebelaron contra el rey Carlos X y establecieron la monarquía de Julio. Y como último ejemplo del romanticismo tenemos a William Blake, con su obra Newton, que data del 1795, y Blake representa a Isaac Newton, uno de los científicos más famosos de la historia, sentado en un trono en el cielo, rodeado de herramientas científicas y geométricas, pero con una actitud pensativa y apática. En lugar de representar a Newton como un héroe racional y científico, Blake lo representa como una figura pasiva, desconectada de la emoción y la humanidad. En número 2 tenemos la Escuela de Barbizon. ¿Y qué es la Escuela de Barbizon? Es un grupo de pintores franceses del siglo XIX que se inspiraron en la naturaleza y se especializaron en la pintura de paisajes. El nombre de la escuela proviene de un pueblo de Barbizon, ubicado en la región de Fontainebleau, al sur de París, donde los artistas se reunían a menudo para pintar al aire libre. Los pintores del Barbizon se inspiraron en la naturaleza y en la vida rural para crear paisajes que reflejan la belleza y la simplicidad de la vida campestre. Y a continuación veremos unos ejemplos. Un ejemplo de escuela de Barbizon tenemos a Jean-François Millet, con su obra El Aventador, que data de 1857, y la obra representa a un hombre trabajando en el campo aventando trigo después de haberlo trillado. La escena se desarrolla en el ambiente rural y se muestra al hombre de pie en el centro de la imagen, moviendo el trigo con un rastrillo para separar la paja del grano. Otro ejemplo tenemos Théodore Rousseau, con su obra Puesta del Sol en el Bosque, que data del 1850, y muestra una escena del bosque de Fontainebleau, ubicado cerca de Barbizon, donde él y otros miembros de la escuela de Barbizon solían pintar. En la obra se ve un bosque frondoso y denso con un sendero que se adentra en la profundidad del bosque. Y como último ejemplo de la escuela de Barbizon tenemos a Charles-François Daubigny, con su obra En el Loira, que data del 1871, y la pintura muestra una vista del río Loira, uno de los principales ríos de Francia, con una gran ola golpeando contra la orilla. Muestra la belleza y la fuerza de la naturaleza, en este caso el río Loira y la ola que choca contra su orilla. En número 3 tenemos el realismo. ¿Y qué es el realismo? Es un movimiento artístico y literario que se desarrolló en el siglo XIX, principalmente en Europa, y se caracterizó por retratar la realidad tal y como es, sin idealizaciones ni exageraciones. Los realistas se esforzaron por retratar la vida de manera objetiva, basándose en la observación y la experiencia directa, y a continuación veremos unos ejemplos. Un ejemplo de realismo tenemos a Edouard Manet, con su obra El Pífano, que data de 1866, y la pintura representa a un joven músico vestido con un uniforme militar y sosteniendo un pífano o flauta. El pífano captura la belleza y la simplicidad de un momento común en la vida de un joven músico. Otro ejemplo sería el de Gustave Courbet, con su obra Entierro en Ornans, que data de 1849, y la pintura representa un funeral en la ciudad de Ornans, en la región de Franche-Comté, en Francia. En la escena se ve un gran grupo de personas caminando detrás de un ataúd que está siendo llevado por algunos hombres. Y como último ejemplo del realismo tenemos a Edward Hopper con su obra Morning Sun, que data del 1952.
y la pintura muestra a una mujer que se presenta como solitaria e introspectiva, y la luz del sol que entra por la ventana parece simbolizar la esperanza y la renovación en medio de la oscuridad y la soledad. En el número 4 tenemos el naturalismo. ¿Y qué es el naturalismo? Es un movimiento artístico y literario que surgió en el siglo XIX como una continuación del realismo. En el naturalismo se da importancia a la observación directa de la naturaleza y la vida cotidiana, y se busca representar la realidad de manera objetiva, incluso si esto significa mostrar aspectos crudos y desagradables de la vida. Los artistas naturalistas a menudo trabajan al aire libre para capturar la luz y el color naturales y suelen pintar escenas de la vida cotidiana y la naturaleza en lugar de temas históricos o mitológicos. Y a continuación veremos unos ejemplos. Como ejemplo del naturalismo tenemos a Gustave Courbet, con su obra El taller del pintor, que data del 1855, y la obra muestra una escena compleja llena de figuras y objetos y se interpreta como una alegoría de la pintura y del propio proceso creativo del artista. Otro ejemplo tenemos a Edvard Manet con su obra Olimpia, que data del 1863. En la pintura se muestra a una mujer desnuda acostada en una cama, que mira directamente al espectador. A su lado, una criada le entrega un ramo de flores. Hoy día, Olimpia es considerada una obra maestra del arte moderno y un símbolo de la ruptura con la tradición y la liberación artística. Y como último ejemplo del naturalismo tenemos a Jean-François Millet, con su obra El Angelus, que data del 1857 al 1859, y en la pintura se muestra a una pareja de campesinos en un campo, que se detienen en sus labores al escuchar el sonido de la campana de la iglesia cercana, mientras un ángel aparece en el cielo. En el número 5 tenemos el impresionismo. ¿Y qué es el impresionismo? Es un movimiento artístico que surgió en Francia a finales del siglo XIX. Los impresionistas buscaban capturar la sensación o impresión que producía la luz y el color de la naturaleza, en lugar de imitar la realidad de manera literal. Los impresionistas se interesaron por la observación directa de la naturaleza, especialmente de paisajes al aire libre, y por el uso de la luz y el color para crear atmósferas y efectos visuales. Muchos de ellos también pintaron escenas de la vida cotidiana, como fiestas, paseos en barco o en jardines, y retratos de amigos y familiares. Y a continuación veremos unos ejemplos. Como ejemplo de impresionismo tenemos a Pierre-Auguste Renoir, con su obra Almuerzo de los remeros, que data del 1881, y la obra representa a un grupo de personas disfrutando de un almuerzo al aire libre en una terraza a orillas del río Sena, en la isla de Château, cerca de París. Otro ejemplo sería el de Marie Cassatt, con su obra La taza de té, que data de 1880, y el cuadro muestra a una mujer sentada en una silla sosteniendo una taza de té con ambas manos. La obra destaca por la alegoría y la sutileza de la composición, así como por la delicadeza de los tonos pastel utilizados. Y como último ejemplo de impresionismo tenemos a Edgar Degas, con su obra La clase de danza, que data de 1874. En el cuadro muestra a un grupo de bailarinas ensayando en una sala de ballet. La obra destaca por la habilidad de Degas para capturar los movimientos y la elegancia de las bailarinas, así como por el uso de la luz y el color para crear un ambiente íntimo y acogedor. En el número 6 tenemos el post-impresionismo. ¿Y qué es el post-impresionismo? Es un movimiento artístico que surgió en la década de 1880 como una reacción al impresionismo. Los artistas post-impresionistas buscaban desarrollar nuevas formas de expresión artística, alejándose de la representación realista y enfatizando la exploración de la forma, el color y la expresión personal. Los artistas post-impresionistas compartían algunas características con los impresionistas, con el interés en la luz y el color, pero diferencian en su enfoque hacia la forma y la expresión emocional. Y a continuación veremos unos ejemplos. Un ejemplo de post-impresionismo tenemos a Vincent Van Gogh, con su cuadro Los girasoles, que data del 1888. Y la serie consiste en 5 cuadros de girasoles en diferentes estados de desarrollo y arreglos. La serie fue pintada por Van Gogh como una decoración para la habitación de su amigo y colega pintor Paul Gauguin, quien visitaría Arles para pintar con él. Otro ejemplo sería el de Paul Cézanne,
con su obra Naturaleza muerta con manzanas, que data de 1890 a 1894 y muestra una composición de manzanas y una jarra sobre una mesa. La obra es un ejemplo del enfoque de Cézanne en la representación de la forma y la estructura y su técnica de pincelada uniforme. Y como último ejemplo de postimpresionismo tenemos a Georges Seurat con su obra Un domingo en la Grande Jatte, que data del 1884 a 1886 y muestra a un gran número de personas que disfrutan de un día soleado en el parque de la isla de la Grande Jatte en el río Sena en París. En el número 7 tenemos el simbolismo. ¿Y qué es el simbolismo? Es un movimiento artístico literario que surgió en la segunda mitad del siglo XIX como una reacción contra el realismo y el naturalismo. Los artistas y escritores simbolistas creían que el arte debía expresar verdades ocultas y espirituales, y que la realidad visible era solo una manifestación superficial de estas verdades más profundas. Los simbolistas utilizaban imágenes y símbolos evocadores y sugestivos para representar estados emocionales y experiencias interiores, en lugar de tratar de representar el mundo tal y como aparece en la superficie. Y a continuación veremos unos ejemplos. Uno de los ejemplos de simbolismo tenemos a Gustave Moreau, con su obra Júpiter y Semele, que data del 1895 y representa una escena mitológica en la que Júpiter se presenta a Semele en forma de rayo, mientras que los dioses y las diosas observan desde el cielo. Otro ejemplo es de Fernand Knopf, con su obra Cierro las puertas tras de mí, de 1891, y representa a una mujer joven y hermosa que parece estar contemplando su propia muerte. Y como último ejemplo de simbolismo tenemos a Odilon Redon, con su obra El Cíclope, que data de 1914, y es una litografía que representa la figura mitológica del cíclope con un ojo gigante en la frente. En el número 8 tenemos el Art Nouveau. ¿Y qué es el Art Nouveau? El Art Nouveau, también conocido como modernismo, es un movimiento artístico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente en Europa y América del Norte. Se caracterizó por un estilo ornamental y decorativo inspirado en la naturaleza, con líneas curvas y sinuosas, formas estilizadas y un énfasis en la artesanía y la ornamentación. El Art Nouveau fue considerado una respuesta al historicismo y al academicismo dominante de la época, y una búsqueda de una nueva estética que reflejara los cambios sociales, culturales y tecnológicos del momento. Y a continuación veremos unos ejemplos. Como ejemplo de Art Nouveau tenemos a Antoni Gaudí, con su obra La Sagrada Familia, que data del 1883. Es la obra más famosa y emblemática de Gaudí, una impresionante iglesia en Barcelona que aún se encuentra en construcción. El diseño de Gaudí incluye elementos de la naturaleza y la religión, y presenta una serie de torres y cúpulas de gran altura que se inspiran en las formas de las plantas. Otro ejemplo sería el de Héctor Guimard, con su obra La estación de metros Aveses, que data del 1900. Ubicada en Montmartre, en París, esta estación de metro es famosa por su entrada diseñada por Guimard, que presenta hierro forjado y vidrieras de cor. Y como último ejemplo de Art Nouveau tenemos a Alphonse Mucha, con su obra Carteles de Sarah Bernhardt, que data del 1894 al 1900. Mucha creó una serie de carteles publicitarios para la actriz francesa Sarah Bernhardt, que ayudaron a catapultar su carrera y se han convertido en iconos del Art Nouveau. Estos carteles representan a Bernhardt en poses dramáticas rodeadas de motivos florales y decor. Y por último, en el número 9 tenemos el academicismo. ¿Y qué es el academicismo? Es un movimiento artístico que surgió en Europa en el siglo XIX y se caracterizó por la adopción de la estética y los principios artísticos clásicos, especialmente los de la antigua Grecia y Roma. Se enfatizaba la técnica y la habilidad técnica del artista en la creación de obras de arte, y se valoraba la representación realista de las figuras humanas y la naturaleza. En el siglo XX, el academicismo cayó en desuso y fue reemplazado por movimientos artísticos más innovadores y experimentales. Y a continuación veremos unos ejemplos. Como ejemplo de academicismo tenemos a Laurence Alma Tadema, con su obra Las rosas de Heliogabaló, que data del 1888 y representa una escena histórica de la antigua Roma. Según la leyenda, el emperador Heliogabaló
organizó una cena en la que hizo llover pétalos de rosa sobre sus invitados. Otro ejemplo sería el de Guillermo Adolfo Bouguereau, con su obra El rapto de Psique, que data del 1895. La obra representa el momento en el que el dios del amor Cupido raptó a la bella ninfa Psique en la mitología romana. Y como último ejemplo de academicismo tenemos a Alejandro Cabanel con su obra La muerte de Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, que data del 1876 y representa a la pareja de amantes Francesca da Rimini y Paolo Malatesta siendo condenados a muerte por el esposo de Francesca, Giangiotto Malatesta, quien los descubrió en pleno romance. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado y como sabéis, si tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacerme me lo dejáis abajo en los comentarios que yo os contestaré uno a uno. Y ya sabéis, ponte las pilas.